¿Empezamos? Ok, vamos a partir entonces. Vamos a dar inicio a esta nueva reunión. Quiero invitarlos a todos a participar en este nuevo ciclo de nuestras reuniones científico-culturales. En este nuevo periodo, así como antes tratamos el tema de la pandemia, queremos tratar un tema que nos parece que va a ser el hilo conductor de varias reuniones que pensamos podría ser interesante y que tiene que ver con el tema de los tránsitos y del transitar. Tránsitos que desde el acontecer del país y también, yo diría, de algunos aspectos de lo que nos ha ocurrido en el mundo entero, post pandemia y antes también, nos desafía el tema de cómo entender los tránsitos. Tránsitos que tienen que ver con lo presencial y lo virtual, tránsitos que tienen que ver con migraciones y desplazamientos, los tránsitos en el género, y también en nuestro país, por ejemplo, los tránsitos en nuestra Carta Fundamental. ¿Cómo van a ser estos procesos de tránsito? Y es por eso que quisimos en esta primera reunión invitar al equipo del Hospital Psiquiátrico José Horvitz Barak, del Instituto Psiquiátrico, a comenzar con este tema de los tránsitos, con la pregunta que ya nos van a contar. Quiero leerles un pedacito de un libro de Paul Preciado que me parece que toca este tema de los tránsitos. Dice así un pedacito a modo de introducción. Me atrevería a decir que son los procesos de cruce los que mejor permiten entender la transición política global a la que nos enfrentamos. El cambio de sexo y la migración son las dos prácticas de cruce que, al poner en cuestión la arquitectura política y legal del colonialismo patriarcal, de la diferencia sexual y del Estado-nación, sitúan a un cuerpo humano vivo en los límites de la ciudadanía, incluso de lo que entendemos por humanidad. Lo que caracteriza a ambos viajes, más allá de los desplazamientos geográficos, lingüísticos, corporales, es la transformación radical, no solo del viajero, sino también de la comunidad humana que lo acoge o lo rechaza. Estas son palabras de Paul Preciado y le vamos a dar la palabra ahora al doctor Antonio Menchaca, que va a presentar al equipo, y a nuestra invitada Josefina Cáceres. Adelante, Antonio. Me voy a silenciar. Muchas gracias, Claudia. Oye, un gusto estar acá y quiero presentar brevemente, ¿cierto?, el equipo. Nosotros llevamos trabajando en el Instituto Psiquiátrico hace 5 años y le pusimos el nombre Transitar a nuestra unidad, porque es para ayudar a personas que quieren transitar, ¿no? Hay distintos tránsitos, y Josefina va a explicar algunos de los tránsitos, algunos incluso en reversa a veces, ¿eh? Y en eso nosotros hemos estado tratando de hacer lo mejor posible, hemos estado tratando también de investigar un poco en nuestra propia experiencia. Y el equipo ha ido creciendo. Al principio éramos Josefina y yo, por un buen tiempo en verdad, ¿no? Después poco a poco fue creciendo y ahora somos, habría que contarlos, ¿no? De hecho falta una persona acá. Bueno, pero está además Tracy Vélez, Sebastián Brito, el doctor Pablo Paredes, el enfermero Gonzalo Ribarra, las 3 TENS, Marisela Flores, Catherine Toledo y María Angélica Espina, que sin ella no seríamos nada. Y además hay una nueva psicóloga que todavía no está contratada por el hospital, por eso no me atreví a ponerla, me puse demasiado leguleyo, ¿no? Que es Trinidad Solé. Y ahora vamos a dejar a Josefina, ¿cierto? Como exponiendo el tema si existe la destransición, ¿no? Así que los dejo con ella para que nos va a presentar ese muy interesante tema que a nosotros nos complica bastante. Habría que pasarte a ti
para poder ponerla. A Josefina habría que pasarle para que pueda... Ah, tengo que hacerlo yo eso, ¿no? Varios participantes. Hola Josefina, bienvenida. Y a todo el equipo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, cualquiera ahora pueden compartir pantalla. Ah, ya, perfecto. Varios Josefina, para ti. Tienes que sacar el mute, Josefina. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de poder expresar este tema que para nosotros es rompedero de cabeza en realidad, pero bueno, vamos a tratar de un poquito explicarlo. Pero antes de iniciar la presentación, me gustaría agregar, Antonio, que también tenemos al doctor Rafael Ríos, endocrino, parte del equipo, Toda la razón. que le está dando un peso que no teníamos y que eventualmente ha llamado mucho la atención porque de alguna otra forma ya vamos englobando la posibilidad de que puedan los chicos y chicas generar dentro del hospital las mayores prestaciones posibles para que puedan iniciar su tránsito. Entonces, antes de partir, en realidad nosotros colocamos este tema porque creemos que es un tema que es muy importante de poder explicitarlo, hablarlo, y también que, pucha, es un tema muy políticamente incorrecto, o sea, esta cosa de la destransición en algunos ambientes es prácticamente un tabú, pero como vamos a mostrar, en nuestra realidad clínica ya se ha ido dando. Antes de partir, a mí me gustaría plantear de que cuando hablamos de lo transgénero, estamos hablando de un concepto que es moderno y occidental, es decir, es propio de las sociedades actuales. Nosotros no podemos comparar, por ejemplo, en culturas anteriores como los Gízeras de la India, los Muches de México y tantos otros, porque el concepto es distinto. Este concepto que nosotros estamos viendo ahora, transgénero, es desarrollado básicamente por Magnus Hirschfeld, que es conocido mundialmente como el Einstein del sexo. Este doctor alemán fue la persona que atendió a Lili Elbe, que es la mujer danesa, y fue también el médico que se atrevió en su momento a poder hacer las cirugías pertinentes para que Lili Elbe, la mujer danesa, pueda transitar. Pero esto es un antecedente muy importante de entender de lo que estamos hablando, es una construcción teórica desde el mundo occidental y desde el mundo moderno. Esto yo aquí coloco que para nosotros ha sido una fuente de discusión bien interesante, porque en general la visión de lo que es transitar está muy fuertemente plasmada o diametralmente atravesada por las corporalidades. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera una persona expresa ciertos grados de sufrimiento, que vamos a ver cómo se llaman esos sufrimientos más técnicamente un poco más adelante, y por lo tanto Harry Benjamin, que fue un endocrino alemán, planteó que para poder reducir o minimizar o eliminar este sufrimiento que era eminentemente psiquiátrico, eminentemente psicológico, había que intervenir el cuerpo. Por lo tanto, aquí se da una disociación cuerpo-psique que eventualmente es importante darle la vuelta, cuáles deberían ser eventualmente los tratamientos más idóneos para un grupo de personas, pero ya teniendo habiendo salvado lo que es la disociación que tenemos entre el cuerpo y la psique, por eso le llamamos la visión errada. Este es un mantra de cuando todo el mundo habla de lo trans, de lo transgénero, de lo transexual, hablamos de identidad de género, que es un término acuñado por Robert Stoller en el año 1968 y que desafía, como dice acá, escrito acá, la noción de Freud de bisexualidad y constituye una identidad de género como un aspecto constituyente del self. Este aspecto constituyente del ser tendría un sentido innato e inmutable de masculinidad o feminidad, generalmente consolidado para el segundo año de vida.
esta noción de identidad de género escapa a las entidades más modernas que nosotros podemos entender en el día de hoy, como son los géneros fluidos, género no binario, porque como dice bien explicitado Stoller, esto tiene que ver con elementos de masculinidad y feminidad. Para Stoller, en el fondo, existen influencias biológicas, hormonales, asignación de sexo al nacimiento, influencia mental y psicológica con efectos similares a la impronta. Él habla en su discurso, habla de un transexualismo primario, al observar niños pequeños muy efeminados. Es importante hacer notar de que prácticamente en la literatura, desde el año 1995 hacia atrás, no existían los transexuales masculinos. Era el 100% de la población trans era femenina. Y lo que nosotros estamos viendo actualmente en la práctica clínica y los números internacionales es que esto se ha revertido y planteando, observando que existen más trans masculinos que femeninos. Es una cuestión que hay que entender bien qué es qué es lo que estaba pasando. Y también para poder hacer una pequeña reflexión en esto de lo constituyente, de si esto es psicológico, si esto es hormonal, si es endocrino, si es un cerebro masculino, si es un gen, nosotros hemos llegado a la conclusión, y creemos que es la más correcta, de que este es un proceso epigenético, que valga la redundancia, en el fondo toda influencia ambiental va a tener una influencia sobre el genoma, por lo tanto es un cruce profundo que tiene que ver con los elementos epigenéticos y que desde el 2008 Candel revolucionó toda la psiquiatría y nosotros no podemos mirar al mundo si no lo estamos mirando desde la óptica de la epigenética. Ahora, ¿qué observamos hoy de la salud mental? Cuando nosotros recibimos una persona, y aquí quiero hacer hincapié en que las personas que atendemos en el mundo público, vale decir, en el instituto psiquiátrico, eliminamos el concepto de pacientes, que a lo mejor puede no sé, sonar como mínimo, pero creo que ha sido de una importancia bien relevante, porque la persona al ingresar a la unidad transitando, al poder observarse la unidad transitando, el generar el acompañamiento de la unidad transitando, nunca nosotros la miramos como paciente. Obviamente existen personas que vienen con trastorno de personalidad, hemos tenido personas psicóticas, esquizofrénicas, trastorno disociativa, y eso obviamente es parte de otro núcleo. Pero en sí el proceso de acompañamiento nosotros lo estamos llevando básicamente con el concepto persona. ¿Y qué es lo que encontramos en general en las personas trans que nosotros hemos observado? Primero que nada, existe una disforia de género que nosotros hemos observado que obviamente tiene distintos niveles, distintos volúmenes de disforia, y puede ser de una disforia bastante leve a disforias bastante graves, donde las personas, al no poder adaptar su cuerpo a como ellos lo están percibiendo, hay intentos de suicidio, automutilaciones, elementos bastante fuertes. Y otro elemento que también tiene que ver con la incomodidad que tiene la persona trans en su diario vivir y en general en el tránsito, más allá de una unidad que los atiende, como es el Instituto Psiquiátrico, es lo que nosotros que llamamos transfobia internalizada. ¿Y qué significa esto? Que la persona ha hecho propios los elementos culturales de odio hacia las personas trans y por tanto estas personas en general tienen mucho miedo de salir, mucho miedo de exponerse, tienen una autovigilancia permanente. Una de las cosas que más les interesa dentro de su imaginario es la posibilidad de que nadie se haya dado cuenta que alguna vez fue hombre o mujer, porque eso le produce mucha angustia que la persona se dé cuenta. Eso nosotros le llamamos el pasar piola. Y frente a esto de la transfobia internalizada, me permito hacer un pequeño alcance, que dentro del Instituto Psiquiátrico estamos llevando la primera investigación hispanoamericana de medición de transfobia internalizada y su impacto en la salud mental. Lo estamos desarrollando a través de una encuesta que se hizo de la Universidad de Columbia, que es una encuesta que se llama Identidad de Género, y en la cual mide la transfobia internalizada. Ahora, esto
el poder comprender y el poder entender el tipo de transfobia internalizada y el nivel de transfobia internalizada nos permite poder generar un mejor acompañamiento. Porque, por ejemplo, dentro de las escalas de transfobia internalizada, hay personas que tienen vergüenza a pertenecer, a ser miembros de una comunidad, por ejemplo, las personas trans, y por lo tanto, en ellos sería muy difícil que nosotros podamos hacer un acompañamiento grupal. Ahí tendría que ser más de carácter individual. Entonces, nos va de alguna otra forma orientando cuál es la mejor forma de tratamiento y de acompañamiento que la persona puede tener en base al nivel de transfobia internalizada. Como les decía, este es un estudio que no se ha hecho en Hispanoamérica, en España, en México, no se ha hecho y nos sentimos muy orgullosos de poder desarrollarlo. Y la idea después de este año de haberlo terminado es poder entregarlo a la salud pública, ¿no? Nosotros tenemos un lema de la salud pública para la salud pública, de poder entregar de alguna u otra forma las mejores herramientas posibles para que podamos atender mejor a las personas trans. Ahora, aquí dice patologización, un ataque a mi comunidad. Cuando nosotros como profesionales de salud hablamos de disforia de género o transfobia internalizada, existen ciertos sectores de la sociedad civil que el mero hecho de que nosotros hablemos de estas dos categorías, de alguna manera ellos plantean que nosotros estamos patologizando, y aquí se produce eventualmente una paradoja bastante importante, porque es la única forma que nosotros tenemos de generar un acompañamiento, si podemos distinguir una disforia o una transfobia, porque si no no podríamos hacer ninguna prestación de salud. Entonces, eventualmente hay una problemática de la necesidad de poder hacer un diagnóstico para poder ser acompañados, pero al mismo tiempo las organizaciones plantean de que esto es algo transfóbico y que estamos patologizando a las personas. Yo, lo personal, creo que estamos lejos de eso. No, yo creo que muy por el contrario, es algo bastante importante que podamos entender cuál es la preocupación que presenta la persona para poder generar un mejor acompañamiento. Aquí quiero dar unos pequeños datos duros. Al principio hay unos pequeños datos nuestros que todavía no lo hemos tabulado adecuadamente, pero llama profundamente la atención. Primero, que el 80% de las personas atendidas observa una difusión de identidad. No me atrevería a decir más, esto es un dato conservador, pero prácticamente el 100%, pero para ser más conservador es un 80%. Y también nosotros encontramos altos niveles de autolesiones en las personas que observamos. Aquí yo les quiero mostrar un estudio que se hizo en el año 2020 de Giulio Perrotta, sobre 225 personas entre 18 a 72 personas, con un test que se llama el PISI, que es la variante italiana del SWAP 2000, que es un test que mide problemas psiquiátricos que tenga una determinada población. En este momento nosotros encargamos la posibilidad de tener el test para ver si estos datos más o menos eventualmente nosotros los podemos corroborar en nuestra muestra. Pero bien, esto arroja una evidencia que el 97,5, al menos 5 rasgos de personalidad disfuncionales, es decir, limítrofe, histriónica, narcisista, antisocial, sádica y masoquista, mientras que el 56,55 están en el clúster A, que en este mismo test, el PICHI 1, es decir, ansioso, obsesivo, deprimido, fóbico y somático. Esto muestra un compromiso severo de la personalidad, por lo menos en lo que se está observando en las investigaciones internacionales. Con estos datos es muy relevante entender cuál va a ser la construcción de la política a nivel nacional para poder atender a las personas trans. En este año se ha priorizado una política que venía del año 2021, que es la construcción de la dupla psicosocial que está trabajando los COSAN y los CEFAN para atender a las personas trans, específicamente en la ley de identidad de género que va de los 14 a 18 años.
Sin embargo, nosotros creemos que debe generarse una mayor especialidad para poder atender a un grupo de personas que sí va a presentar dificultades en su tránsito. Eso es un semáforo que es importante que observemos cuál va a ser la oferta de acompañamiento para que las personas puedan solucionar sus problemas de una mejor forma. Ahora, en general, existen 3 modelos de atención en el mundo para poder atender a personas trans. Yo agregué un cuarto, que es nuestro modelo Transitando, que de alguna manera recoge, entre comillas, lo mejor de todos los mundos. El primer modelo es el modelo que se llama el modelo terapéutico, que es el más vilipendiado, que se entiende que eventualmente lo que se trata es que la persona pueda destransitar, porque la persona, al ser una persona transgénero o transexual, puede sufrir mucho. Este modelo es el modelo de Toronto, porque se desarrolló en la Universidad de Toronto, y sus exponentes principales son Kenneth Zucker y Susan Bradley. Aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Kenneth Zucker es un psiquiatra especialista, tenía una clínica en la Universidad de Toronto, y que fue expulsado el año 2015 porque sus investigaciones supuestamente atentaban contra los derechos humanos. Y se hizo una revisión científica de sus aportes, y se encontró que no eran correctas. Sin embargo, el año 2018, esa distorsión que se hizo de sus investigaciones, se dio cuenta que era falso, y la Universidad de Toronto tuvo que indemnizarlo por una buena cantidad de millones de dólares. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que este es un tema candente, es una papa candente, que a veces los datos científicos son distorsionados por ciertas pasiones políticas, digamos, en el amplio espectro de palabras. El segundo modelo que de alguna manera yo diría que es muy precursor a nivel mundial. De hecho, el estudio que nosotros estamos haciendo con la Universidad de Columbia, con la encuesta de la Universidad de Columbia, se formaron todos en la Universidad Libre de Ámsterdam, en donde está el modelo holandés, que está Peggy Cohen-Kittens y Arnelou de Vries, que son como bastante pioneras en todo el desarrollo de esto. Este modelo es bastante interesante porque no niega la posibilidad que una persona era trans, pero sin embargo está esperando a ver cuál es el desenlace de la identidad de la persona. O sea, estamos, como bien dice el nombre, esperando a ver cómo se va desarrollando esto, y eventualmente nosotros los vamos acompañando y damos la mejor atención posible. Esto en chicos y chicas, adolescentes y prepúberes, como vamos a ver más adelante, tiene un impacto absolutamente radical. Así que, por lo tanto, es bien importante poder centrarse en qué modelo de atención en general nosotros vamos a estar trabajando. Y el último modelo es el modelo que es de un estado liberal, que es California, el modelo San Francisco. Es que es un modelo que tiene que ver con que todos los estados de percepción del género de la persona son válidos. Aquí hablamos con una visión no binaria de género. Este es lo que se llama el enfoque afirmativo, cuyos exponentes principales es Diane Ehrensolf y la filósofa Judith Butler. En el 2017-2018, me puedo equivocar por un año, la Sociedad de Pediatría Americana tomó el modelo afirmativo como el modelo para poder trabajar en los chicos y chicas que vayan a transitar. A nivel nacional, el Ministerio de Salud también tomó el modelo afirmativo como el modelo a elección para poder acompañar a las personas trans. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, creo que hay que reestudiar este modelo afirmativo, o por lo menos cómo lo estamos tomando a nivel nacional. Aquí tenemos una comparación de las 3 aproximaciones: el modelo de Toronto, el de Ámsterdam y de San Francisco, y acá se ven cuáles son las distintas situaciones en las cuales está permitido que una persona pueda transitar. Si ustedes se fijan, aquí hay diferencias, principalmente en lo que son antes de la pubertad, y que es un elemento central que nosotros vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Ahora,
¿qué hemos observado nosotros clínicamente en la unidad Transitando durante estos 5 años? Dentro de los casos observados vemos que hay dos momentos en los cuales las personas se perciben con una identidad de género que se puede identificar como trans. A propósito del universo completo que nosotros tenemos en atención, habremos atendido una o dos personas que son género no fluido. En general, todas las personas se autoperciben como personas trans, por lo menos cuando llegan a la atención ya lo tienen de alguna otra manera de esa forma más definido. Y aquellas personas que se identificaron como género no fluido o género no binario terminaron autopercibiéndose como personas trans. En estas dos etapas tenemos lo que se llama la niñez temprana, que esto no presenta problemas para el niño o la niña, sí, obviamente para los padres porque se complican mucho. Yo lo personal, además de trabajar en el Instituto Psiquiátrico, tengo mi consulta y más que todo de alguna otra forma me centro en púberes y niños, entonces uno ve mucho la problemática del padre frente a esto. Y en segunda parte tenemos lo que es la adolescencia, que la persona siente la incomodidad con su género y orientación sexual, y puede aparecer la transfobia internalizada y la disforia de género, que puede generar problemas para los adolescentes y los padres. Aquí ya de alguna manera se empieza a complicar, empieza a aparecer el bullying, empieza a aparecer las autolesiones y una serie de complicaciones que pueden llegar a ser bastante complejas. Ahora, para nosotros, entre comillas, si podemos decir, la problemática la encontramos en el mundo de la adolescencia. Obviamente, como dijo Erickson hace un montón de tiempo atrás, en la crisis de la adolescencia encontramos jóvenes con sensaciones de vacío, malestar, independencia de los adultos y ser parte de los otros. Estas sensaciones de malestar le hacen sentido en el encuentro con el mundo trans. ¿Qué quiero decir? Como voy a colocar un poquito más adelante un caso, esta sensación de incomodidad, de vacío, de no pertenecer, de alguna otra forma, dado el mundo de las TICs y el mundo del Internet, ellos tratan de poder tener la capacidad de poder entenderse, comprenderse, y en ese entenderse y comprenderse aparece el mundo trans como una explicación en realidad a qué le está sucediendo. Además comparten que es un discurso políticamente aceptado por su generación, es un discurso parte del siglo XXI, como puede ser la tendencia animalista o puede ser el mundo vegano. Esto es parte de lo que se les ha tocado vivir a los jóvenes de hoy en día. Ahora, en esta, en esta, en esta, en este conflicto que tiene la persona de no sentirse cómodo, de sentirse incómodo, sentirse vacíos, ellos empiezan a generar lo que nosotros decimos una autopercepción psicológica. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos con un conjunto joven con una autopercepción trans, observamos que es la mejor solución que han encontrado un conflicto psíquico que es propio de la crisis de identidad. Aquí nosotros no nos atrevemos a decir si son trans verdaderos o trans falsos. Es bien importante decir que como premisa de trabajar con personas trans, ningún especialista puede identificarlo como tal, más bien es la persona en la que se identifica y nosotros la acompañamos en su proceso. Y aquí nosotros vemos que, es decir, desean transitar, pero no sabemos si esto se va a mantener en el tiempo. En estas situaciones el modelo teórico que nos puede orientar, creemos nosotros, para poder comprender esta situación, son las neosexualidades de la psiquiatra Joyce McDougall, que de alguna manera nos orienta a poder entender bien este proceso. Siguiendo con esta línea de reflexión, nosotros percibimos que existe una confusión. Entonces, bajo estas reflexiones acerca de nuestras experiencias clínicas, hemos observado la confusión en cuanto a la identidad. Y para poder minimizar este estrés que produce esta confusión, en el mundo de la Internet, como dije anteriormente, ellos se orientan a buscar información que les puede ser útil para entenderse, y aparece el mundo trans como una respuesta al estrés. Datos duros, estos ya son datos que nosotros ya pudimos procesar, después de 5 años estar solo ya tenemos algunos datos que podemos procesar, que en el fondo el año pasado, 2021, tuvimos un universo de 87 personas entrando a la unidad transitando, de las cuales 44 sí estuvieron
en control permanente. Algunas entraban, salían, por lo tanto 44 fue el número preciso. 4 de estas personas en el proceso de acompañamiento han manifestado y han detenido su proceso de tránsito. Esta casuística equivale a un 9,9% del total del por ciento, que es bastante alto en realidad, de personas que están destransitando el año 2021. También observamos un indicador que es bien importante y que nos puede llevar a la reflexión, que quizás sea como se hicieron los protocolos hace un tiempo atrás. Por ejemplo, el modelo holandés planteaba que para que la persona pudiera transitar debería estar a lo menos 2 años de acompañamiento de psicoterapia. Después se redujo a 6, de alguna manera se van moviendo. Pero quizás estos datos nos muestran la importancia de tener un protocolo que nos asegure, y por favor, aquí nosotros en ningún caso estamos diciendo que las personas no transiten, pero que nos aseguren que la persona pueda tener el mejor tránsito posible y con el tiempo no vayan a haber equivocaciones que vamos a ver un poco más adelante que pueden ser bastante graves. Ahora, a esto yo le llamo un modelo dialéctico y nos ha servido también mucho el modelo de mentalización. Dialéctico, ¿por qué? Porque siempre nosotros de alguna u otra forma aceptamos que la persona se pueda percibir como trans y obviamente tenga todas las ganas, la necesidad imperiosa de poder transitar, y al mismo tiempo vamos observando cómo se va construyendo o diferenciando los distintos aspectos de la mentalización. Aquí yo utilizo la palabra seducción, que acá en el fondo, en el mundo psicoanalítico puede tener distintas acepciones, pero para mí la seducción es como yo de alguna manera voy eh, eh, comunicándome con la persona, transmitiéndole a la persona que para que su tránsito sea el mejor posible, es necesario también que observemos ciertas situaciones de sus cambios psicológicos que se van en el proceso de tránsito, de sus cambios psicológicos que se van a dar en el proceso de armonización. Y la verdad las cosas, con este modelo nosotros, el 100% de las personas han aceptado que para ellos sería bastante positivo que puedan generarse un acompañamiento. Entonces, como decíamos, los casos de transición lo hemos observado en la aceptación total de la percepción de la persona y negación constante de la identidad, y estos 2 puntos son muy importantes. La destransición ocurre al acercarse el momento de la terapia hormonal. Hemos tenido 2 casos donde ya hemos tenido un buen tiempo trabajando con ellos, y cuando ya hemos hecho todas las gestiones, todos los pases para que la persona pueda hormonizarse, pareciera que apareciera una luz de alerta y dice, no, en realidad yo mejor no paso y no es lo que yo quiero. Y también se ha dado cuando se ha iniciado la terapia hormonal, y entonces la persona, una vez que inicia, pareciera que aumenta también el cuestionamiento, y aquí la persona de alguna otra forma se plantean que no es lo que realmente ellos esperaban para tener una mejor calidad de vida y un mejor bienestar psicológico. Aquí yo quiero hacer un hincapié que hemos notado y que es bastante curioso. En el hospital psiquiátrico, por la especialización que tenemos, obviamente, en enfermedades psiquiátricas, yo diría que una vez al mes nos llegan personas con intentos de suicidios de organizaciones trans, que curiosamente estos intentos de suicidio siempre, y esto lo digo, lo recalco siempre, se ha dado en relación cuando la persona empezó la hormonización. Entonces pareciera que el elemento, el primer paso o proceso, o el primer proceso de la hormonización hace una reflexión importante, porque también es medianamente concurrente con nuestra experiencia. Porque, insisto, las personas que llegan a atención, que llegan por urgencia, que llegan por problemas de intentos suicidios graves, que han estado 2, 3 años en proceso de acompañamiento, se inicia con el proceso que se da de la hormonización. Aquí yo les quiero expresar un caso que es un joven que nosotros recibimos cuando empezó la pandemia, el año 2020. Que a mí me tocó en particular atenderlo. En ese caso, en ese momento, estábamos atendiendo desde la casa, por teléfono, no teníamos Zoom, así que fuera bastante precario, pero era un chico que tenía 16 años, varón en ese momento, mujer trans, alumno de Instituto Nacional y bastante inteligente, una alta inteligencia.
y tenía una necesidad imperiosa de iniciar su proceso de hormonización. Esta persona llevaba 2 años en acompañamiento psiquiátrico y psicológico en COSAM y pertenecía también a agrupaciones trans que lo habían acompañado, además del COSAM, lo habían acompañado durante dos años para poder que la persona pudiera iniciar su tránsito. Se acercó a nosotros con la posibilidad de que podamos acceder a unas hormonas, y en ese momento nosotros trabajábamos con el doctor Rafael Ríos, pero de forma particular. O sea, en el fondo él no hacía el espacio, pero la consulta era particular, y en ese momento esta persona se le dio Decapetil, que es un bloqueador hormonal. No se le quiso dar hormona masculina, y en ese primer pinchazo, en realidad, en estos 2, 3 meses, se sintió mal, no le gustó y expresa un alto malestar. Luego de un proceso de acompañamiento que fue con nosotros a los 8 meses, en un momento plantea: no, yo jamás fui trans, en realidad estuve 2, 3 años en realidad en una organización, nunca nadie me cuestionó, la verdad las cosas es que me sentía cómodo. Se formó un grupo de amigos, un poco el grupo de pertenencia, como veíamos el proceso de la sociedad, y de alguna manera al poder explorar el relato del por qué esta persona X había dejado de transitar, él lo dice, es de libro. Es impresionante cómo plantea cómo fue su proceso, cómo fue su proceso de llegar a autopercibirse como una persona trans. Como dice acá, al reflexionar, desde los 12 años me sentía mal, no estaba feliz en ningún lugar. Aquí cuenta que en este momento la mamá, con una amiga de la mamá, lo habían invitado a las Torres del Paine, que se sintió súper mal, se sintió mal porque hacía pasar mal a su mamá, que era una persona desagradable, y de alguna otra forma esto lo gatilló a poder investigar qué es lo que le podría estar pasando, y como decíamos anteriormente, encontró el mundo trans y le hizo sentido. Y estuvo 2, 3 años en este proceso, ya iniciando un proceso de hormonización, a lo menos un bloqueador hormonal, se dio cuenta que no era trans. Él nos planteaba me hice partícipe en una fundación por 2 años y nadie me cuestionó. Por lo tanto, propio de la adolescencia, el sentido de pertenencia los hace poder quedarse de alguna otra forma en este proceso de tránsito. Ahora, más allá de nuestras percepciones, mi propia experiencia o las experiencias compartidas, aquí yo quiero hacer una revisión internacional, que son de 5 estudios que se han hecho del año 1972 al año 2021, y que son más o menos los mismos autores que nosotros vimos, los creadores de los modelos. Ahí están para que ustedes los puedan bajar y los puedan estudiar. Pero la gracia de estos estudios es que ha sido revisado por un conjunto de personas que trabajan en el mundo trans, como son biólogos moleculares, abogados, urólogos, psiquiatra infantil, psicoanalista, profesor de derecho. Entonces, han sido estudios bastante reflexionados en cuanto a cómo se dan los procesos de transición, ya en este caso especialmente en adolescencia hacia abajo. Ahora, qué nos muestra estas investigaciones? Esto ya es a nivel internacional, y la verdad las cosas que está bastante claro. Y muestra lo que ninguna organización en general quiere escuchar: que la disforia de género de la mayoría de los niños con incongruencia de género no persiste en la adolescencia, y estos niños se conocen como destransitados. Los estudios prospectivos indican que la mayoría de los que desisten en la adolescencia o durante la misma crecen para ser homosexuales no transgénero, y una proporción menor crece para ser heterosexual y cisgénero. Es decir, más o menos lo que quizás va un poco contra el sentido común. Lo que no muestra, es decir, lo que no es capaz todavía de explicar. Actualmente no hay forma de predecir que en los niños con incongruencia de género persistirá o no en la adolescencia o más allá.
La incongruencia de género que persiste en la adolescencia es más probable que persista en la edad adulta. Esto es bien importante, porque cuando uno trabaja con las personas trans, uno tiene que identificar más o menos cuándo se fue formando esta incongruencia de género, si apareció en la niñez, en etapas prepuberales o apareció en la adolescencia. Los que aparecen en la adolescencia tienden a persistir más en el tiempo y van a transitar de una mejor forma. Y también es bien importante esto, que las necesidades de niños y personas prepuberales con incongruencia de género difieren de los adolescentes, lo que requiere diferentes enfoques clínicos para los grupos de edad. Es decir, nuestra oferta terapéutica a nivel país tiene que estar bastante focalizada en el grupo etario en el cual nosotros estamos trabajando. O sea, no va a ser lo mismo un acompañamiento para personas adolescentes, prepúberes o niños. Son mundos distintos que hay que tratarlos de forma distintas. Y aquí doy algunos ejemplos ya legales de lo que ha sido este proceso de revisión mundial que significa la destransición. El Hospital Karolinska en Estocolmo, que en el año 1972 fue absolutamente pionero en todos los procesos de hormonización y de tránsito hormonal y quirúrgico para personas trans, a través de estudios prospectivos, plantearon cifras que no eran correctas. Esto fue realizado en Inglaterra y por lo tanto los protocolos del Hospital Karolinska cambiaron, con lo cual las personas menores de 18 años no van a recibir tratamiento hormonal. En Finlandia siguió el mismo camino. El NHS de Inglaterra, tenemos el caso de Katie Bell, que es un caso jurídico, que es una chica trans que se acercó a los servicios del NHS y la hicieron transitar. Y a los 23 años se dio cuenta que no era una chica trans y ella plantea, bueno, ¿por qué no me acompañaron lo suficiente como para poder darme esto? Yo hice mi transición y ahora ¿qué hago? Presentó una demanda y la ganó. Y por último, tenemos lo que es la WorldPath, que es la Organización Mundial de Profesionales de Salud Trans, que todavía nosotros estamos trabajando sobre los estándar 7, pero el estándar 8, que debería salir a mediados de este año, ya tiene dentro de sus protocolos la destransición. Entonces, en general, como la primera pregunta que nosotros nos hicimos, o sea, ¿es real la destransición? Yo creo que se responde por sí mismo, que es un fenómeno que si bien es pequeño, que si bien no es la mayoría de las cosas, es un fenómeno que no podemos dejar de tener en cuenta. Por favor, con esto no quiero decir que nosotros vamos a trabajar para que las personas destransicionen y no sigan transitando, todo lo contrario. Lo que nosotros hacemos es trabajar para que el tránsito de las personas sea lo más feliz posible y que de alguna manera sea productivo para ella y para la sociedad. Bueno, eso yo quería compartir con ustedes. Fue, como me dijo Antonio, bien cortita, bien acotada. En cada uno de estos temas podemos estar horas, pero bueno, eso ha sido y le agradezco mucho que me hayan dejado poder compartir con ustedes esta presentación. Bien, muchas gracias por esta interesante exposición. Ahora quisiéramos abrir el espacio para que pudiésemos comentar, debatir, hacer preguntas y también compartir experiencias, que yo creo que es muy interesante compartir las experiencias entre terapeutas y con el equipo de trabajo. Así que abro la palabra. Muchas gracias, Josefina, por tu presentación. Gracias a ustedes. El que quiera comentar, abre su micrófono. Si es necesario moderar, lo hago, pero podemos... Yo tengo la mano levantada, Adelante. Marcelo Cárcamo, aquí. Sí, sí, le agradezco a Josefina su presentación porque de verdad tener la oportunidad de escuchar el trabajo de los equipos siempre es algo que enriquece porque muestra otras experiencias,
otras perspectivas y sin duda es un aporte. Quisiera hacer dos ligeros comentarios. Yo trabajo en un equipo de atención de salud en una institución privada, donde ayudamos también en los procesos de transición, solo que con una población un poco distinta, sino que es porque son predominantemente adolescentes y niños con sus infantes con sus familias. Y hay una afirmación inicial en la presentación que a mí me parece preocupante, que es como que tiene que ver con que la idea de que los infantes o los niños que se perciben con una identidad de género diversa tempranamente, como que no tienen problemas. Claro, genuinamente hay algo que ocurre en ellos, pero muy tempranamente empiezan a encontrarse con las experiencias que les hace aniquilar la experiencia del gesto espontáneo. No juegues con eso, eso no te corresponde, puedes ocupar esa ropa solamente adentro de la casa, no te pueden ver otras personas. El sufrimiento naturalmente no está provocado por ellos y viene provocado por el entorno. Entonces yo creo que hay que precisar eso, y yo creo que eso, por la rapidez de la presentación y por los puntos más centrales, yo creo que Josefina, pero quería hacer esa precisión. A mí me parece el 100%. Lo que trataba de decir es que en los niños aparece espontáneamente el género. Ellos no tienen problemas, no tienen discusiones, es el entorno familiar, la cultura los que lo hace tener problemas. En cambio, el adolescente sí presenta disforia, presenta otras cosas, pero los niños se da muy espontáneamente. Sí, y precisamente a mí me parece interesante a propósito de esta idea de la destransición, que a nosotros también nos ha tocado procesos que van en esa línea, y como trabajamos, insisto, con otra población, que es la población adolescente e infantil, lo que nosotros hemos podido detectar es que los fenómenos de destransición aparecen cuando aparece un entorno escolar, familiar, de pares, hostil. Sí, ¿Ah? eso también está estudiado. Sí, No, sí. no hemos podido encontrarnos, digamos, con adolescentes que destransicionen motivados como por la idea de, como por ejemplo, como que alguien se identifique como no trans. No, nosotros, Y que ha sido muy interesante considerar que eso nos ha dado pista, digamos, respecto de que el trabajo con padres y con el entorno familiar y de pares es muy importante en las intervenciones con adolescentes. no, mira, Eso es un comentario. es súper interesante. A nosotros nos dio este caso el mío, que el fondo fue bastante aceptado, y también un chico extranjero venezolano que también fue muy aceptado, incluso participaba muy bien del colegio y todo, pero hizo un clic, de alguna manera, en algún momento cambió. Por eso es bien interesante. O sea, yo creo que es algo que todavía no entendemos claramente qué pasa ahí. Gracias, Cristian Spuller. Hola, sí. Bueno, primero, gracias por la presentación. Como decía, es importante que los equipos que trabajamos con personas trans, con adolescentes trans y con familias trans, yo trabajo en el proyecto T, que es un proyecto que acompaña... Claudio. Exacto. Además, soy alumno doctorante de psicología de la Universidad de Diego Portales y estoy haciendo mi tesis en terapia familiar y patrones interaccionales que sostienen el rechazo y la afirmatividad en los padres hacia sus hijos adolescentes trans. Solamente también como agradecer la presentación, porque es bueno que conocernos, ¿no? Conocer las distintas experiencias. Y no solamente las experiencias, sino que cómo se van construyendo ciertas narrativas en relación a el puñado de estudios que hay internacional. Entonces, como que estamos revisando, como siempre, el mismo material, ¿no? No hay mucho más. Quizás hacer como dos comentarios que me surgen, ¿no? Como con harta fuerza. Y el primero es que nosotros, o yo, digamos, tendería a tener quizás como una precaución, como con unas antenas bien altas, cuando definimos o cuando tratamos de homologar el concepto de identidad de género que propone Erickson con los asuntos relacionados con la identidad de género en personas con asuntos de género. No, básicamente, en Erickson planteamos la crisis de identidad, no identidad de género. Sí. Cuando uno hace ese contrapunto con el concepto de
de identidad y lo pone, digamos, en una gramática o en un mismo espacio lingüístico, perdemos, ¿no es cierto?, dos cosas. Uno, que el contexto histórico en donde surge esta idea de identidad, de crisis de identidad y de difusión de identidad, está sostenido por investigaciones en donde el fenómeno de lo trans no está presente. No existía. Claro. O sea, sí existía, pero no está presente en los estudios que dan cuenta de todo este conocimiento a propósito de la identidad, de la crisis de identidad del adolescente y de la difusión de identidad en adolescentes. ¿Ya? Versus cuando hablamos hoy día de identidades transgénero o de dificultades en los procesos identitarios en las personas transgénero, estamos hablando de una experiencia que es totalmente distinta, y ahí hay un vacío en la investigación. Hay un vacío en la investigación en el sentido de cómo se conceptualiza la identidad de género, que no es un símil a la identidad de género o al género o a la difusión de identidad o a la crisis identitaria planteada por Erickson. Esa es como una primera cosa que a mí en lo personal me impulsa como a mirar, ¿no es cierto?, desde el mundo de la investigación, cómo hacer y dotar, ¿no es cierto?, de mayor luz y mayor conocimiento este fenómeno de la identidad trans, por un lado. Y la otra cosa que también me gustaría como comentar y que va en la línea de lo que Marcelo decía, ¿no? La destransición o como uno pudiera decir más coloquialmente, como el arrepentirse, ¿no? Está sostenido por otro debate, ¿ya? Y que es interesante mirar ese otro debate, ¿ya? Que es el ¿Cuál debate, dirías tú? es el debate de la persistencia y la desistencia. El debate de la desistencia y la persistencia hace emerger el concepto de transición. Porque tú planteaste excelentemente, ¿no es cierto?, estos tres modos de entender los procesos terapéuticos en personas transgénero, ¿no es cierto? Sacker, los europeos, ¿no es cierto?, y finalmente los californianos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como los californianos es la afirmación absoluta, los europeos, los holandeses, veamos, acompañemos y veamos. Y Sacker, ojo, Sacker en un primer momento, ¿no es cierto? Y hay un paper muy interesante en donde se hace una crítica metodológica, teórica y ética al trabajo de Sacker, cuando Sacker dice que el 80% de un estudio Los niños. N muy grande, ¿no es cierto?, tienden no a destransicionar, sino que tienden a desistir, que no es lo mismo que transicionar. Y quizás ahí, ¿no es cierto?, si uno mira el debate de fondo o el debate que está sosteniendo este concepto, que es un concepto que, como tú bien dices, en un momento políticamente o no les gusta mucho escuchar a las organizaciones, ¿ya? Pasa un poco lo mismo en su momento, desde el 2018 en adelante, cuando se pone como colorado, digamos, el debate de la persistencia y la desistencia, con el artículo de Sacker, empieza a haber esta idea, ¿no es cierto?, en mi juicio, dar un paso hacia atrás, ¿no?, y poner cabeza a este debate, ¿no? Y qué es lo que produce el debate, no solamente en el nivel de la praxis, sino que en la posición política, en donde los operadores de salud mental, que somos nosotros, que trabajamos con adolescentes y con personas trans, nos vamos a ir ubicando, ¿no? La destransición no es un concepto que esté vacío en términos políticos, sino que es un concepto que debe ser politizado en términos, por un lado, desde la experiencia práctica, desde la experiencia clínica, pero también informado desde la investigación. Entonces, quería solamente como remarcar eso, que me hizo surgir tu presentación y que, como insisto, se agradece mucho porque cada vez más van saliendo distintos equipos que están trabajando y que van teniendo distintas experiencias, y encontrarnos en un espacio a esta hora, en un espacio virtual, se agradece muchísimo. Así que eso era lo que quería No, comentar. muchas gracias, ¿no? Y además yo comentar un poco tus palabras,
Es muy claro tu reflexión, porque hay áreas que no sabemos qué está pasando en realidad todavía. O sea, en el fondo nos atrevemos a tirar elementos teóricos, pero en realidad no comprendemos el fenómeno. En realidad, por ejemplo, lo que decíamos, oye, del año 95 hacia abajo no existían trans masculinos, ¿y por qué tanto ahora? O sea, tampoco tenemos explicación a eso. O sea, en el fondo hay un montón de cosas del fenómeno trans que todavía no existe suficiente investigación científica, no existe obviamente financiamiento, no sé, bueno, en el hospital psiquiátrico lo hemos ido montando con puras buenas ganas nomás, por así decir, pero no tenemos mucho más que hacer ahora. En ese contexto, en el fondo, como yo te decía, la investigación, lo que estamos haciendo es normalizar ¿cómo se llama? La escala de identidad transgénero en la Universidad de Columbia, que eso es algo también bien importante, pero tampoco tenemos muchos más recursos. Pero claramente falta un montón de investigación. O sea, el hecho de que estén trabajando con esa escala y que estén normalizándola o armonizándola para la población chilena es revolucionario, digamos. Si uno lo piensa, Sí, de tener o sea, un instrumento que sea pertinente y que sea situado, siempre una claro, revolución. Le por vamos a eso, por dar eso. la palabra a Eve. Muchas gracias. Sí, Eve. Eve, Hola que va a Josefina, ¿cómo preguntar. estáis? Hola, doña Eve Silva, ¿cómo está? Qué rico escucharte. Oye, primero que todo decir buenas noches. Qué rico escuchar a la Josefina, venimos hace rato trabajando con ella. Hola Cristian, también hace rato que no nos vemos dentro de este mundo trans, Hola. que caí de rebote con mi hija hace ya más de 10 años. Yo Oye, mamá, chico el profe, mundo. yo como mamá, profe nomás, así como tratando de autoformarme en estas temáticas, con la Josefina lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que me preocupa algo y aquí se los dejo un poquito también como idea, ¿no? Como tarea para la casa. Me preocupa harto y lo veo yo en la escuela. Ustedes saben que yo tengo una escuela trans en Ñuñoa con 76 chicos y chicas trans, sobre todo adolescentes, y por cada 10 chicos trans hay una niña. Y por cada 10 chicos trans, el 90% están siendo medicados con distintos fármacos psiquiátricos, ¿no? Algunos vienen de otras organizaciones. Me preocupa cómo y esto lo digo desde mi ignorancia, nosotros hemos tenido de transiciones al interior de la escuela, pero no podemos y nos hemos ganado enemigos en la comunidad LGBTIQA+, hablando de las de transiciones, porque como que pareciera que es un tema súper tabú también desde las organizaciones de la sociedad civil. Me preocupa un poquito y me alegra también que por fin se esté tocando este tema, porque efectivamente nosotros vemos a las chiques día a día, 6 horas al día durante 5 días a la semana, lo que es bastante. Creo, con harta modestia, decir que somos en este minuto el espacio con más experiencia en torno a lo que es la cotidianidad y el trato directo con infancia trans. Pero se produce como un desdoblamiento entre lo que es el lobby político en torno a conseguir situaciones y leyes y lo que en realidad está pasando con los chiquillos y las chiquillas, sobre todo con los chiquillos trans, ¿no? Josefina, lo hemos hablado 1000 veces. Y creo que llegó el minuto, y se los digo a ustedes con harto cariño y con harta fuerza, que levanten la voz, porque le podemos, voy a decirlo coloquialmente, le podemos cagar la vida a un adolescente. Y a nosotras, como desde la escuela y desde la Fundación Selena, nos ha costado mucho levantar esta alerta de ojo, sí, como dice la Josefina, no es que no tengas derecho a transicionar, obvio que cualquier persona lo tiene, nadie puede decir quién eres o quién no eres, pero hagámoslo responsablemente, o sea, que sea un equipo multidisciplinario, que haya un acompañamiento a papaces y mamaces. En mi caso, que mi hija transicionó hace 10 años, cuando no había nada, pero nada, no había ley, no había circular, no había nada. Fue un caminar duro, difícil. Yo como mamá lloré 2 años y hoy día llegan familias y me dicen, no, esto no es tema, si quieres ser hombre o ser mujer da lo mismo, yo lo voy a querer igual. Y uno dice, puta, le vaya a meter hormona a tu cabro, vaya a meter cuchilla a tu cabro y me está diciendo que no es tema. Y sorry que sea tan coloquial en mis palabras, pero de repente me desespera un poco desde mi ignorancia
pensar que esta temática a veces se ve como un trámite. Cambiémosle el nombre, sí, cambiémosle el nombre, tiene derecho a... Bueno, a veces cambiarle el nombre produce más problemas que soluciones. Metámosle bloqueador, sí, metámosle bloqueador para que no le llegue la regla. Bueno, pero ¿cómo? Y a veces llegan niños, no, a mí me están bloqueando en el San Juan de Dios, me están bloqueando en el Calvo Maquena, me están bloqueando. ¿Y te explicaron para qué sirve? ¿Te explicaron cuáles son los efectos secundarios? ¿Te explicaron cuál tiene que ser tu alimentación? No, no sé ni cómo se llama lo que me pusieron. Chile no es un país de salud preventiva. Nosotros no somos preventivos en nada. Entonces, estamos tratando de levantar con los chiquillos y las chiquillas un trabajo de toma de decisiones responsables. Hasta el paracetamol que te tomas tiene efectos secundarios. ¿Cómo me vaya a decir que los bloqueadores no tienen efectos secundarios? ¿Qué hay de la descalcificación ósea? ¿Qué hay de la desalinización del crecimiento? Y de verdad que me gusta mucho haber podido escucharlos porque siento que hay que poner la otra cara de la moneda también. Y que, como dice la Josefina, no se trata de poner trabas, sino que se trata de hacer las cosas bien, de forma responsable. Nosotras, vuelvo a repetir, y ya para ir cerrando, efectivamente nos hemos ganado un poco el odio de la comunidad, pero yo prefiero ganarme el odio de la comunidad que no mutilar a un cabro que después diga, chuta, esto no era lo que yo quería, la verdad esto no fue lo que a mí me dijeron. Los invito a ver el documental Niños Rosados y Niñas Azules, que yo creo que mucha gente lo vio. Ahí hay un chico que detransicionó, Daniel. Daniel detransicionó después de casi 5 años, acompañado por una organización social en testosterona, y hay cosas que él ya no va a recuperar. Entonces, no es que uno sea enrollado ni, oye, le pones color, si total, testosterona, el primaquín, la espirolactona, todo se consigue fácil, si tampoco es para tanto, pero es la vida de un ser humano. Yo vuelvo a repetir, desde mi ignorancia, tratamos de decirle a los cabros y a las cabras, piensen bien lo que están haciendo. Juan, listo, Juan, ni un problema. María, listo, María. Pero de ahí a empezar a hormonarte y todo lo que significa el cambio que vas a tener a nivel corporal, creo que es una decisión grande. Es una decisión grande que requiere aprender a decir, me voy a hacer cargo de esta decisión, me voy a hacer cargo de la consecuencia de esta decisión. Y lamentablemente en Chile las infancias son infantilizadas y no se les plantea toda la gama de posibilidades. A veces yo les digo a los chiquillos, ¿quieres ser hombre o es que no quieres ser mujer? Pero no es lo mismo. Porque en algún minuto, en la adolescencia, a todo nuestro cuerpo nos incomodó. A todas hubo situaciones que nos parecieron súper poco prácticas. Pero de ahí vuelvo a repetir, hormonarme, operarme, cambiarme el nombre, a partir de los 14 años en un tribunal de familia. Ya tuvimos un chiquillo de 15 que se cambió en otra organización el nombre, quiere volver a cambiárselo, tiene que esperar hasta los 18 y cagó nomás, pues, porque no puede. Y ahí uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué todo tan rápido? No hay información, no hay estadística, no hay estudio de casos confiables. No sabemos hoy en día si una chiquilla o un chiquillo partió a los 4 años, por decirte una idea, que hoy día tenga 30 y nos diga, sí, ese era el camino, están súper bien. No hay nadie en Chile que nos pueda decir eso. Y lo poco que hay no se comparte, porque tampoco se encuentra, y ahí ustedes me pueden ayudar más, no ahora, puede ser después, ojalá podamos volver a vernos, ¿dónde están los estudios a largo plazo del efecto de los bloqueadores en las infancias trans en Chile? No hay nada. Todo se hace secreteado, todo escondido. Es una investigación que viene, digamos. Claro, eso pero mientras tanto seguimos bloqueando cabros, po. Sin saber lo que está pasando. Muchas gracias, Leve. Sí, muchas gracias por tus opiniones. Quiero abrir también la conversación a quienes nos están escuchando. Y yo tengo una pregunta, me gustaría también que la conversáramos y tiene que ver con cuánto estará afectando
los procesos de transiciones en otros sentidos, migraciones, transiciones, esto que hablábamos, estos procesos de tránsito contextuales, ¿cuánto piensan que afecta los procesos de transición de género o cómo esto tiene que ver? Es una pregunta que dejo un poco para que podamos reflexionar. A mí me parece que lo que tú planteas es central. Yo diría que es el zeitgeist de los tiempos, o sea, en el fondo transitar es un proceso parte de nuestra sociedad moderna. Podemos hablar del transhumanismo, el transexual, el transfronterizo, es parte del zeitgeist del que estamos viviendo. Y yo creo que obviamente no puede diferenciarse de lo que pasa con los chiquillos ahora, que con lo que pasó, por ejemplo, el caso conmigo. Yo tengo 52 años, soy una mujer trans, hice todo mi proceso a escondida. No, yo en lo personal nunca he tenido, me siento bastante contenta con eso en realidad, nunca tuve problemas de trabajo, discriminación, ni mucho menos. Pero el tránsito mío, yo lo hice total y 100% íntimo. O sea, para callada, todo. Ahora los chicos los comparten, porque es parte de su cultura. Es un mundo distinto. Por eso digo, yo puedo ser identificada con una mujer trans, pero lo que yo hice para poder transitar y todos mis procesos físicos, psicológicos, son muy distintos a los procesos que están viviendo los chicos ahora, porque es el zeitgeist del tiempo. Eh, por decirte, estamos al camino hacia el transhumanismo, el transexual, el transhumanismo, es todo trans. Es más, yo creo que Hariri, Javier, no me recuerdo bien el nombre, un filósofo moderno, plantea que lo trans es el primer paso hacia el concepto transhumano. O sea, vamos hacia una cultura que vamos a transitar. No se escucha. Perdón, estaba leyendo en el chat, gracias, algunas preguntas que hicieron. ¿Creen ustedes que el género en algún momento desaparecerá? ¿O puede que no sea pertinente más allá de la función reproductiva, comenta otra persona? Entonces los invito a compartir estas reflexiones. Por lo menos en el caso nuestro, nosotros hemos estudiado a través de genéticas de población y ecología, que claramente, o sea, en el fondo la sociedad humana no necesita reproducirse. Por lo tanto, el género como un concepto reproductivo en este momento no es funcional. En el sentido, uno le pregunta, por lo menos a nuestros chicos en el fondo que quieren tener hijos, ninguno, pero ninguno. Entonces, hay un cambio que incluso puede estar fomentado por el ambiente genético, biológico que estamos viviendo. O también uno pudiera pensar, respecto a la pregunta sobre género y reproducción, uno pudiera pensar que, o si el género se va a desaparecer en algún momento, y ahí la pregunta en relación a la reproducción, el fenómeno de nuestra reproducción no está ligado al género, está ligado como a las conversaciones de la biología, digamos, ¿no? Y hoy día también está ligado a las conversaciones de la tecnología, ¿ya? Uno puede ser papá, puede ser mamá, y el género va, lo voy a decir así, digamos, de manera como puedo equivocarme, pero va en carriles que son discontinuos y que son paralelos, ¿ya? Creo que asociar género con las posibilidades de reproducción hoy día, en el estado como está, y de lo que estamos conversando, creo que son dos conceptos que navegan en aguas totalmente distintas. Mujeres trans masculinas que deciden hacer un proceso de transición
que no es un proceso de transición binario hacia la transexualidad, sino que es un proceso de transición no binario o queer, que deciden ser madres, ¿ya? Que no alteran digamos que no transicionan en sus cuerpos, no hay intervención en sus cuerpos, y sin embargo hay una expresión de género masculina, hay una estética, hay una mirada, un ver un hombre con panza de embarazo, o sea, se trastoca, en el buen sentido de la palabra, las relaciones entre el género y la reproducción, ¿ya? Como hace 10 años atrás, o 15 años atrás, o 20 años atrás, el pensar que la subrogación, o sea, pensar en la subrogación era como ciencia ficción, ¿ya? Y hoy día la subrogación en muchos países está legislada, por lo tanto, no tiene, incluso pudiera no tener que ver con la orientación sexual, ¿no? Entonces, todos estos conceptos lo que hacen, género, orientación sexual, la reproducción, etcétera, lo que hacen constantemente es obligarnos a redefinir de manera, en el fondo, redefinirnos y evitar los esencialismos, por definición. Y eso hace que se torne en el lenguaje complejo de incluso preguntar, y uno lo ve con los alumnos de pregrado y posgrado, ¿no? Preguntas sobre, entonces, ¿es hombre o mujer? Entonces, ¿el adolescente va a ser una mujer o va a ser...? O sea, como esta idea de la certeza binaria o de las certezas esenciales, o entonces si es hombre y mujer, entonces puede reproducir. Y la realidad va más rápido que eso, y tenemos parejas de hombres cisgénero que tienen hijos biológicos, tenemos parejas de mujeres cisgénero que tienen hijos biológicos, y tenemos parejas transgénero que tienen hijos biológicos, ¿ya? Entonces, también ahí hay como un quiebre en el horizonte de continuidad respecto a la parentalidad, a la consanguinidad, a cómo se instalan las relaciones familiares, cómo se construyen las familias. O sea, hay como todo un devenir que se va moviendo, que se va fracturando y que se va reconstituyendo de manera súper dinámica. Y creo que un poco esa pregunta apunta a esa línea, ¿no? De cómo generar reflexión a partir de eso, ¿no? Y ordenar un poco los conceptos. Tratar de ordenar. Perdón. Benjamín e Isabel levantaron la mano. Yo tenía una inquietud un poco más quizás teórica, analítica, a propósito de esto, a propósito de la pregunta del género, ¿no? Porque me queda la duda como yo creo que una experiencia fundamental, incluso más allá de la cuestión del género, del binarismo, está la experiencia del sí mismo y del otro. Entonces, ahí me queda la pregunta cómo pensar estas cuestiones a la luz de esas reflexiones. No sé si como psicodinámicamente lo han reflexionado también, en la experiencia, por ejemplo, transgénero o la experiencia, digamos, de diversidad sexual. Eso, no sé, como alguna luz o alguna cosa que hayan reflexionado teóricamente, lo pregunto yo. Mira, yo en relación a esto, bueno, nosotros hemos estado, no sé si se escucha bien porque parece que la conexión está un poquito inestable, pero la verdad las cosas que desde el punto de vista psicoanalítico, y te voy a ser bastante sincera, o sea, yo creo que el estadio del espejo de Lacan, de alguna manera, te empieza a explicar un poco cómo tú transformas un objeto sujeto, cómo aparece el gran otro y el otro, y de alguna manera, desde ese punto de vista, o sea, claramente tú eres un objeto que está... Uy, se nos cayó el audio. Se cayó. Sí, se cayó. Te caíste, Josefina. Sí. Ahí Está tienes que, silenciada. Estás mute. Está Estás mute, silenciada. Josefina. tienes que silenciarte. Ahí sí. Ahí sí.
Ahí sí. Claro, entonces yo creo, obviamente yo no soy psicoanalítica ni pretendo serlo, ni mucho menos, pero yo creo que la visión de Lacan de lo simbólico, lo real y lo imaginario, y en el estallido del espejo, lo creo que nos da luces en el fondo cómo se construye la imagen, o sea, en el fondo cómo somos sujeto y objeto al mismo tiempo, y cómo de alguna manera este sujeto y objeto tú te puedes encantar o no encantar, y por lo tanto ahí sí que nos salimos completamente de cualquier elemento biológico que vaya determinando el género. El género en ese caso sería la construcción de la imagen que la persona se fue observando a sí misma. Y yo creo que insisto, la teoría Lacan es como bastante aportativa en el sentido de poder ir dilucidando esta temática desde el mundo analítico. Yo quisiera hacer un aporte, pero no sé si primero Isabel, que quería decir algo, parece. No, dale vos, dale. Bueno, espero no ser muy largo, digamos, ¿no? Pero como decían por ahí, la distinción entre género y sexo es distinta, dice, pero la verdad es que pareciera que no es tan distinto. O sea, la idea de que el género tiene una influencia del lenguaje cultural, etc. Y el sexo es, como diría Freud, el rock bottom de todo, digamos, ¿no? Parece que no es tan así. Para eso quiero darle un ejemplo de un estudio hecho por biólogos. Hay una especie de pavos, que no me acuerdo cómo se llaman, que están diferenciados por sexo, ¿no? Hay pavos femeninos, pavos hembra y pavos machos, ¿no? Y hay un pavo, ¿cierto? Que es el pavo alfa, por decirlo así, tiene otro nombre, ¿no? Y hay pavos que son sumisos, los otros pavos son sumisos, y que le ayudan a conseguir hembras al pavo alfa, ¿no? El que se cruza es el pavo alfa. Si miran los genes, la expresión genética de estos pavos, ¿no? El pavo alfa es muy clara la diferenciación y en relación a las hembras y en relación a los pavos sumisos, que no me acuerdo cómo le llamaban, yo le puse sumiso. La expresión genética es bien distinta, ¿no? De hecho, la de los pavos sumisos se parece más al de las hembras, ¿ah? Y es la expresión genética de los códigos, cómo los genes sexuales ayudan a la expresión de genes no sexuales. No quiero alargarme en este detalle. Bueno, ¿cómo se llega a ser macho alfa? La verdad que originalmente todos los pavos, ¿cierto? Son más o menos iguales y pelean furiosamente, ¿cierto? Por ser macho alfa. Y el macho alfa que gana, ¿cierto? Pasa a ser macho alfa y nunca más desafiado por los otros pavos. Y se produce esta diferenciación genética, por eso lo que decía Josefina de la epigenética, ¿no? Esto es, por el hecho de ser macho alfa, ¿cierto? Se expresa genéticamente distinto de los otros pavos que son pavos sumisos. Y esos pavos sumisos se parecen más a las hembras. Son distintos a las hembras, pero se parecen más. Si midiéramos cuántos son codificados por el gen, el cromosoma femenino, por decirlo así, ¿no? Bueno, se ha estudiado lo siguiente, que yo lo encuentro interesantísimo, digamos, ¿no? De repente el macho alfa muere, no porque lo maten, nunca nadie desafía al macho alfa, ¿no? Sino que muere por enfermedad, por cosas naturales, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? De nuevo se produce una pelea furiosa entre los distintos machos, ¿no? Para ver quién es macho alfa. Y el que gana cambia su expresión genética. Y pasa a ser esta expresión, digamos, ¿no? De macho alfa. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? La diferenciación entre género y sexo, creo yo, ya no corre tanto. Esta idea de que el sexo es totalmente determinado, ¿cierto? Y el rock bottom parece que no es tan así. ¿Cuánto de eso, o sea, en cuánto nos pareceremos a los pavos nosotros? No sé. Entonces, en respuesta a si después no va a haber género, bueno, a lo mejor va a influir las diferencias, o sea, cómo nosotros veamos, cómo las sociedades vean, ¿cierto? Dentro de nuestro grupo, lamentablemente hoy día no está, y hace un ratito no está, tenemos una socióloga, ¿no? Que ha sido una socióloga trans, ella es trans, ¿no? La Leonor Lovera, varios la conocen acá, ¿cierto? Donde justamente nos hablaba de estas cosas, ¿no?
Entonces, a lo mejor si va a haber sexo, género después, va a ser a lo mejor una interacción entre lo que pasa en la sociedad, ¿cierto? En lo que pasa en el lenguaje, como muy bien decía Cristian, ¿cierto? Y la interacción con los genes, ¿no? Y viceversa, porque supongo que es un loop, ¿no? Así que, ¿qué irá a pasar? No sé. Pero yo tiendo a creer, esto es como un hunch, o sea, mío, de que quizás vamos para allá, de que no va a haber diferenciación entre sexos, digamos, ¿no? Pero eso, no sé, supongo yo no lo voy a alcanzar a ver. Quería decir eso, pero no, eso no. Yo, bueno, felicitarlos por el trabajo, por la unidad y por poder brindar un espacio, supongo, sólido para recibir a una población que necesita ayuda, respeto, en fin. Yo quería hacer una pregunta un poquito más, quizá de abajo, como no tan avanzada teóricamente como han expuesto muchos compañeros, pero me interesa el fenómeno que hablaste, Josefina, de la transfobia internalizada. Me parece un concepto muy importante. Vos dijiste, parece que habían escalas, etc. Me imagino que ese concepto pudiera tener una particularidad según época, según cultura, imagino. Tal vez no se han podido medir, pero entiendo que hacen estudios y a lo mejor yo quería preguntar, ¿qué es lo que ustedes han visto en su población consultante? Es una muestra, capaz no dice acerca de todo lo que pase con esta generación o en Chile, pero lo que ustedes han visto, ¿cómo se lleva este sujeto con este objeto interno que podría ser como la mirada rechazante? No estoy muy segura. Y lo otro es preguntar acerca de la destransición, porque me parecía como un poco un lugar de nadie. O sea, a lo mejor cuando alguien hace la transición está pudiendo encontrar un lugar de pertenencia versus como la grupalidad heteronormativa, ponele. Pero si ese que encontró un nicho, un asidero, vos lo llamaste como una solución a su conflicto de identidad, una posible solución, no en todos los casos no será igual, pero ese que encontró un lugar de pertenencia, ahora tiene que volver a salirse. ¿Me entiendo? Se hace la destransición. Y entonces, ¿qué lugar lo contiene a ese? No sé cuánto es su porcentaje. Es súper interesante. Mira, en cuanto a la transfobia internalizada, se han hecho muchas investigaciones y estudios que lo ha liderado Jaime Barrientos, que es un psicólogo social de la Universidad Alberto Hurtado y que está trabajando con nosotros en el poder normalizar esta escala. Claramente la transfobia internalizada produce, está estudiado, búsquese Barrientos et al, hay un montón de estudios, que en el fondo te explica cómo genera trastornos mentales y que en algún caso pueden ser bastante graves en realidad. Ahora, en lo cotidiano que nosotros vemos en la transfobia internalizada, yo te diría que en el fondo es un temor de la persona a ser rechazado, a ser expulsado de la sociedad. El caso, por ejemplo, hoy día mismo tuvimos un chico de 26 años, si no me equivoco, Antonio, 26 años, que trabajaba en la clínica Indisa, y ella contaba que en el fondo le da mucha rabia, le da mucha pena que en algunos momentos sus compañeros de trabajo la nombren con el pronombre masculino y con el nombre masculino. Entonces ella de alguna manera le produce un cierto grado de angustia, un cierto grado de rechazo. Y cuando hablamos de transfobia internalizada, esto tiene que ver con un concepto un poquito más amplio que es el estrés de minorías. Que en el fondo cada minoría siente un grado de rechazo. Bueno, en Estados Unidos está requete estudiado la población latina, la población negra, X minorías, y por lo tanto ellos se sienten absolutamente estigmatizados y con bastante problema relacionarse con su entorno.
Entonces, bajo este concepto de estrés de minorías, se nace el concepto de transfobia internalizada, que sería un aspecto de un estrés de minorías, y es donde la persona lamentablemente internaliza los patrones de rechazo y los hace propios. Entonces nosotros nos encontramos con personas que en algún momento se odian por lo que son, les da vergüenza por lo que son. O sea, en el fondo nosotros hacemos una pregunta bastante simple, pero bastante decidora. Bueno, ¿usted quiere transitar para convertirse en una mujer trans o una mujer a secas? ¿Un hombre trans o un hombre a secas? Y en general todo dice, no quiero el apellido. Y eso nos está indicando eventualmente que les da vergüenza sentirse pertenecer a que son hombres trans, que no son hombres cis, y ellos lo tienen bastante claro. Y una de las características como más relevantes de la transferencia internalizada es lo que se llama la autovigilancia. O sea, estos tipos en el fondo se suben a la micro, se suben al trabajo y están pendientes de todo lo que la persona piensa, si en algún momento lo identifica y los va a rechazar. Entonces, claramente produce problemas. O sea, si bien es cierto, nosotros hicimos una diferenciación entre lo que es el proceso de la disforia, que es un conflicto que la persona tiene con su cuerpo. O sea, la persona puede haber vivido en un ambiente totalmente aceptativo, por así decir, en un ambiente, en un colegio, en una familia, en una sociedad donde la persona es 100% aceptada, pero ahí nace la dificultad. Bueno, y si tú te aceptas y tenemos claridad de que obviamente tu percepción de género no tiene que ver con tu sexo, en este sentido, si hacemos la distinción, bueno, ¿para qué quieres transitar? Entonces, básicamente es porque yo me quiero aceptar de una forma física distinta, y eso no tiene que ver con la transfobia internalizada. No sé si fui clara en poder explicarte más o menos lo que hemos visto ahora. Escalas no existen. Realmente no hay ninguna medición formal. Lo que se ha hecho con Barrientos et al. Es básicamente encuestas de percepción, pero no hay una escala. Y en ese contexto, la Universidad de Columbia, el año 2020, con Walter Bobkin, en el fondo sacó lo que se llama la escala de identidad transgénero, que mide el nivel de transfobia internalizada. Y por eso para nosotros es bien importante poder desarrollarla. Esperamos que a fin de año ya tengamos resultados bastante ya aportativos, en donde nosotros, un chico llegue y vidamos su nivel de transfobia. ¿Y qué vamos a hacer? Un poco yo lo dije anteriormente. ¿Qué hago con una persona que tiene, por ejemplo, que tiene alienación, que es una escala? ¿Qué hago cuando la persona tiene vergüenza de sí misma? En el fondo lo voy a juntar con los otros chicos trans para que aumente su vergüenza, para que aumente su alienación. Por lo tanto, es una escala que yo creo que nos va a permitir poder hacer más fino, por así decir, el acompañamiento. Ni siquiera hablamos de tratamiento, porque no creo que el tratamiento lo puede estigmatizar desde un punto de vista casi ya como algo patológico. Nosotros partimos de la base que esto no es patológico, que es una variación más de lo que es la gran familia humana. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Disculpa, que me embalé. Yo también parece porque me olvidé. No, era así. La segunda pregunta tenía que ver cómo los adolescentes que transitan construyen nuevas redes. No, aquí sí, dos ejemplos súper completos. Aquí yo di el caso de la persona X, que ya tiene una persona de 17 años, se retiró de la organización, se retiró del colegio donde estaba y nuevamente se incorporó, entre comillas, a un mundo masculino completamente y olvidó todo el otro mundo. Tenemos otro caso que fue derivado de la Fundación Selena, donde trabaja la Evelyn Silva, que básicamente era un chico que tenía grandes problemas, intentos de suicidio, era un chico emigrante, venezolano, había tenido también un problema de adaptación importante al país. De hecho, a ella le daba vergüenza hablar en venezolano y por lo tanto aprendió a hablar en chileno y lo decía abiertamente. Entonces, una cosa de adaptación bien interesante. Y con ella, en el fondo, de repente apareció, ¡pum!, apareció, bueno, yo no soy trans, apareció y desapareció. Nosotros en ese momento estábamos trabajando una psicoterapia de grupo,
Y ojo, que eso puede ser bastante portativo. En psicoterapia de grupo se han dado los mayores, entre comillas, despertares, por así decir. En psicoterapia de grupo, 2 personas dejaron de ser trans. Ahora, esta persona tenía bastante pena, porque de alguna manera se sentía como bien partícipe del grupo, se sentía acompañado por el grupo, y a mí personalmente decía, oye, yo tengo que irme, yo me siento tan bien acá, pero yo ya no soy un hombre trans. No, obviamente tenía otras dificultades. Se fue acompañando, y esta persona en un momento dijo, no, yo ya no pertenezco acá, me voy. Él dejó de asistir a la Fundación Serena, a la escuela que pertenecía a Belén Silva, y tratamos de hacer todo el aparataje con asistente social y todo para que vuelva al colegio, entre comillas, común donde había salido. Entonces, claro, de alguna u otra forma, ellos y ellas abandonan este mundo y vuelven al mundo de donde salieron, entre comillas. No siguen participando en conjunto trans. Obviamente quedan amigos, amistades, que eso no tiene nada que ver con el género ni con el sexo, pero sí se salen del movimiento, por así decir. Esa es la experiencia que hemos tenido. Sí, sí, lo que yo decía era como que un poco queden en tierra de nadie, porque no se puede volver al lugar original. ¿No? ¿Viste? Como en dónde se ubican. Eso sí que es una cosa como de frontera y de vacío. Y pensaba, por ejemplo, ese chico que contaste que vuelve como a lo, comillas, masculino, heterosexual, qué sé yo, ¿dónde integra él en su historia este tránsito por la búsqueda? Cualquiera sea su camino y cualquiera sea su punto de llegada, tanto si tienen cambio de identidad, no, crisis, etc. ¿Cómo incorpora que hubo un tiempo de su experiencia, un tiempo que a lo mejor son un buen par de años, en donde tomó una decisión o estuvo a punto de tomarla y ahora tiene que volver, y dónde integra en su propia narrativa, ya no como militante de disidencia, sino como, ¿qué hace? Lo disocia y sigue como comillas en la normalidad. ¿Quién le ayuda a entender este fenómeno? Mira, está más solo. en el caso particular de esta persona X, que ya va a cumplir 18 años, él lo integró dentro de su proceso histórico, dentro de su narrativa. De alguna manera, él jamás se ha arrepentido de lo que fui, de lo que pasó y de la experiencia vivida, no la niega en ningún aspecto. Siempre, en el proceso mismo lo fue integrando. Él lo siente como que de alguna otra forma estaba un poquito perdido en el tiempo, pero no se arrepiente, ojo, no hay una cuestión, mira lo que hice, mira lo que me pasó, no, es como que fue un proceso de duda que tuvo en su vida, la integró muy bien, y tanto así que algunos se quedaron con amigos, pero en el caso específico de este chiquillo, funcionó de esa manera, de una integración, de una experiencia de vida que también le va a servir mucho. Y me dice en el fondo, de alguna manera, bueno, yo entiendo muy bien el mundo trans, entiendo muy bien la gente, yo ya no lo fui, pero fui parte de ello. Entonces hay una integración bastante bonita, cómo se resolvió el tema en específico de este chiquillo. Bien, estamos más o menos en el tiempo ya, así que muchas gracias Josefina, Antonio, al equipo del hospital, del Instituto Psiquiátrico, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Antonio, ¿tú querías contarnos algo? No, gracias nomás, gracias por la oportunidad. Pensé que ibas a dar un anuncio, una noticia. Bueno, si me dan la oportunidad, el 5 de mayo, el doctor Jack Drescher va a presentar el tema también de distintas controversias en personas trans, digamos, ¿no? Y va a ser en la reunión clínica del hospital, así que eso es a las entre 11:30 y 1 de la mañana. Pero es abierta a todo público. Abierta a todo público, sí. Bien, pues. ¿Es online? ¿Es online? Online, sí, va a ser online. online. Sí, perdón, online. ¿Puedes repetir cuándo es? De 5 pronto de lo mayo. pones en el chat, de pronto lo pones ahí en el chat para que nos llegue todo. Buena idea. Gracias. Y que quede ahí anotado, y así que están todos invitados.
Eso, así que muy buenas noches y muchas gracias a todos y todas por participar en esta reunión, y están todos invitados a nuestras futuras reuniones. Esperamos seguir compartiendo nuestras experiencias. Ya, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por la invitación. 5 de mayo. Chao, Josefina. Chao. Doctora, le tengo Gracias. varias gente. Chao, cuídense. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te fue? Estoy con la pura computadora, vi unas fotos preciosas. Vi unas fotos bien. preciosas. Bien, súper, todo muy bueno. Parecía más un concierto y un carrete que un matrimonio. Qué bueno, No, estuvo lindo, sí, qué bueno, qué bueno. Oye, súper. espérame, Oye, estuvo bueno, espérame ¿eh? que todavía, sí, espérame que todavía hay espérame, Ya. para no O, cerrarlo. o nos metemos en el chat. Ya, ahí para poder comentar un poco ¿Sí? la reunión. Ya, Ya, ok. dale, eso. Voy a Chao. ponerle fin. Chao, chao a Chao. todos, todes.